Hola amigos, ¿para qué sirve la literatura? Sí, la literatura sirve para ser felices, pero la literatura también sirve para aprender. Algunos dirán, bueno, ¿para aprender qué? Literatura en cuanto a la ortografía, en cuanto a la gramática, pero aprender. La literatura también sirve para enviar un mensaje, probablemente para hacer proselitismo político o para hacer proselitismo económico, para tal vez decirle a los demás que nos gustan determinadas ideas económicas y que unas ideas económicas no nos gustan, para transmitir un mensaje moral. Bueno, aunque hay muchos escritores que dicen que la literatura no debe tomar una posición moral. Dicen que cuando la literatura toma una posición moral, deja de ser literatura. Pero la literatura en cierta forma hace preguntas, no da respuestas. Como decía un escritor, Milan Kundera decía eso, la literatura está para hacer preguntas y no para dar respuestas. En este caso, al hacer preguntas, la literatura toma una posición moral, porque dentro de la misma pregunta va intrínsecamente expuesta una posición moral frente al tema mediante el cual hace la pregunta. Entonces, miremos en detalle este tema de la felicidad. Yo soy feliz cuando leo un libro, cuando leo una novela, cuando leo un cuento, ¿sí? De hecho, los niños leen cuentos y son felices. Los niños lo hacen no por erudición o para ser sabios, para ser doctores, no, lo hacen para divertirse. Leen un cuento para divertirse. Entonces, la primera aproximación a la literatura es, digamos, hedonista, es un placer. La literatura es un placer. De hecho, leer es un placer, pero leer literatura nos da un placer adicional porque nos genera como unas imágenes en la mente, como cuando uno está leyendo un cuento y uno ve una película en la mente, a diferencia de leer un ensayo o un libro de temas teóricos. La literatura nos va mostrando como una película en la mente y nos genera placer, el mismo placer que nos genera cuando vamos a ver una película. Entonces, desde esa aproximación, pues digamos que la literatura es hedonista, nos genera placer. Desde un punto de vista, digamos, pedagógico, ¿sí? A través de la literatura podemos aprender sobre geografía, sobre historia, sobre gramática, sobre redacción, sobre signos de puntuación, sobre mayúsculas, sobre minúsculas, podemos aprender sobre los signos fonéticos. Digamos que la literatura también nos sirve para eso. Si alguien lo quisiera o lo pudiera pensar desde este punto de vista, para hacer proselitismo, muy cuestionado, porque muchos escritores dicen que cuando la literatura entra en el terreno de la política, del proselitismo político, deja de ser literatura y se convierte en una especie de folletín, en una especie de pasquín y deja de ser literatura. O sea que la literatura, al convertirse en transmisora de ideas políticas, deja de ser literatura. Pero la literatura ha sido utilizada también para eso, de manera indirecta. Critica algún sistema político, o critica alguna idea política, o critica algún político. Por ejemplo, George Orwell es uno de los escritores que ha utilizado la literatura para criticar un sistema político e incluso un sistema económico, o para criticar un sistema social a principios del siglo XX. Y lo hizo George Orwell, su novela 1984, su novela La rebelión en la granja. Lo mismo que Aldous Huxley con su libro Un mundo feliz también critica esas utopías pseudobiologistas donde hay como una especie de, digamos, transhumanismo y que lleva a los seres humanos a ser felices por una simple modificación genética, como Aldous Huxley critica eso y lo critica desde el punto de vista de la literatura. Bueno, se dice que hay personas que han transmitido ideas políticas a través de la literatura. Por ejemplo, se dice que Mark Twain, que criticaba pues la discriminación racial con sus novelas sobre Tom Sawyer. J.D. Salinger, que es uno de mis escritores favoritos, también critica el sistema de vida americano. Digamos, el modelo de vida americano lo critica Salinger con su novela El guardián entre el centeno, por ejemplo. Y muchos escritores también lo han hecho, escriben novelas y de manera indirecta critican su realidad histórica o critican una etapa de la historia de la cual ellos dicen o piensan que la humanidad fue víctima y que ha generado consecuencias. La literatura sirve para muchas cosas. La literatura no solo sirve para simplemente hacer literatura, o sea, no solo escribir por escribir, aunque también podríamos decir que ese es el goce del escritor. Cuando el escritor escribe, lo hace por el simple goce de escribir, pero también hay implícitos unos
digamos, unos fines, y esos fines no se pueden descuidar. Cuando el escritor escribe, a veces lo hace porque quiere transmitir una idea, de pronto porque está preocupado por algo, porque está despechado, porque tiene una preocupación, porque tiene una obsesión. Por ejemplo, el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, él habla mucho de las obsesiones. Y él dice que para un poco hacer como una catalización de sus obsesiones, él lo que hace es que plantea en sus libros cuáles son sus obsesiones, las obsesiones sobre el pasado, sus obsesiones sobre la historia, las obsesiones sobre hechos políticos e históricos que le han venido rondando la cabeza. Por ejemplo, él habla del asesinato de Gaitán, el asesinato de Rafael Uribe Uribe. Bueno, y muchos escritores hacen eso. A través de la literatura, digamos, hacen una especie de, como de exorcismo de sus fantasmas internos. De hecho, uno de los libros más famosos sobre el arte de escribir, el escribió Ernesto Sábato, que es el escritor y sus fantasmas, habla sobre eso, sobre los problemas que tiene el escritor al abocar la literatura. Y habla sobre esto que estoy diciendo, sobre para qué sirve la literatura, si la literatura sirve para sentirse feliz, si sirve para transmitir ideas económicas o transmitir ideas filosóficas o transmitir ideas políticas, si sirve para criticar un sistema social. Bueno, la literatura tiene muchos fines. Es un tema complejo que solo los escritores lo entienden, porque los lectores en última solo disfrutan del producto final, cuando ya el escritor ha planteado en un poema, en un cuento, en una novela su obra, digamos que ya el lector lo hace para su fin personal. Probablemente él necesite saber o conocer una época de la historia o quiera saber sobre gramática o sobre redacción. Entonces ya el lector le da una finalidad diferente a la que probablemente lo hizo el escritor. De pronto el escritor quería darle una finalidad a su obra, pero en últimas el lector es el que dice ¿para qué sirve esta obra? De pronto el lector quiere leer un libro simplemente para divertirse. El escritor lo dice para transmitir una idea moral, pero el lector lo hace simplemente como diversión o para aprender algún tema o para estudiar al mismo escritor desde un punto de vista teórico o porque simplemente siente, digamos, atracción o siente, digamos, afinidad con la obra de un determinado autor. Eso es la literatura, es un tema bastante complejo, pero eso es el arte. Hay gente para la cual el arte pues, es algo que podría ser irrelevante porque nunca se han puesto a meditar sobre eso. Y de hecho esto lo hacen los artistas, los escritores meditan sobre eso. De hecho, en el libro que yo estoy hablando del escritor y sus fantasmas de Ernesto Sábato, él habla sobre eso, sobre los problemas a los cuales se enfrenta el escritor. No solo la página en blanco, no solo el tema económico, porque hay gente que solo le importa el tema económico, ¿no? ¿Será que esto da plata? A los artistas nos importa algo más que eso. A la gente normal le interesa pues la parte de la economía, si esto da plata, si no da plata. A la gente, al escritor le importa para qué escribe, por qué escribe y con qué finalidad escribe. Y de hecho eso lo hacen todos los artistas, los pintores, los músicos, tienen esas mismas preocupaciones. Desde un punto de vista, por la técnica del arte. Obviamente es diferente la técnica de la literatura, la técnica de la pintura, del cine. Bueno, en fin, no me quiero extender más. Bueno, muchachos, reflexionemos sobre esto. Que estén bien, chao.